démosle la bienvenida a nuestro conferencista José Vicente Calomarde. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a escucharme y por compartir una serie de ideas que me gustaría transmitiros desde el otro lado de la conferencia que hemos visto antes. Antes nos hemos centrado mucho, bueno, el profesor César Gil se ha centrado mucho en el producto. Ahora vamos a meternos en la mente del consumidor y buscar las estrategias que podemos utilizar para entrar en esa mente y crear la imagen de producto ecológico. Porque una de las cuestiones que surge siempre con la ecología es realmente el consumidor sabe lo que está buscando, entiende lo que es la ecología, entiende lo que el producto le ofrece a cambio de un precio mayor a veces o lo que está consiguiendo. Pediros primero de todo disculpas porque las presentaciones son bastante conceptuales, o sea, no hay tanta imagen y producto, sino que hay más ideas y conceptos. Espero que eso os pueda ayudar luego para tomar decisiones prácticas, que es lo que vamos a hacer en el workshop. Por cierto, ya me he tomado 3 fotografías, tenemos 3 duplas, animaros a que sigáis inscribiéndoos para luego continuar en el trabajo práctico sobre estas ideas. Quería hablaros entonces hoy sobre la decisión de compra y las estrategias de compra. La primera pregunta que nos vamos a plantear es, ¿por qué utilizamos el marketing ecológico? ¿Qué es el marketing ecológico al final? El mercadeo ecológico. Nosotros necesitamos el marketing ecológico porque nuestros productos compiten en un mercado con otros productos tanto ecológicos como no ecológicos. No que nuestros competidores no son solo los productos ecológicos, son también los productos que pueden sustituirnos, que pueden ser equivalentes o parecidos, que no sean ecológicos. Y la gente en su toma de decisión de compra va a comparar directamente unos con otros. Además, la competencia, como tendencia global, está utilizando el concepto de ecológico. Nosotros nos encontraremos con productos que cada vez más presentan imágenes, códigos, los colores que hemos visto, formas de comunicación que siempre son con tendencia ecológica y a incentivarnos a pensar que el producto tiene esa característica. Luego ya veremos que a veces sí y a veces cuesta encontrarla. Y luego necesitamos también modernizarnos y competir en cualquier entorno económico para ser rentables y continuar nuestro negocio. No podemos prescindir de una tendencia global como es el movimiento ecológico y decir que nuestros productos no pasan, no tienen en cuenta ese movimiento porque nuestros clientes sí que lo van a demandar. El producto ecológico, hemos visto antes una definición utilizada en agricultura y en alimentación, y yo lo que planteo es la definición, transformar un poco la definición de producto en marketing, la definición clásica del profesor Kotler de Estados Unidos, añadiéndole que tiene que cumplir características ecológicas, no voy mucho más allá. Entonces, el producto ecológico, en lo que vamos a hablar ahora, es aquel que cumple las mismas funciones que un producto equivalente, pero su daño al medio ambiente durante todo su ciclo de vida es menor que un producto habitual. Fijaros que aquí se tiene en cuenta todo el ciclo de vida, desde la cuna hasta la tumba. Es tanto el cultivo, en el caso de productos ecológicos, como su transporte, su distribución, su comercialización, puesta en tienda y su forma de comunicación. Hay que considerar todo el ciclo y luego el tratamiento de los residuos que genera, tanto del envase como del producto en sí. Y insistir en que el cálculo del daño al medio ambiente es muy complejo. Existen metodologías basadas en el análisis del ciclo de vida, ACV, lo encontraréis normalmente, pero esta evaluación debe de realizarse constantemente mediante estos análisis.
ese cálculo se hace en base a inspecciones, toma de datos y luego cálculo del análisis. Y se obtienen resultados sorprendentes cuando se ve todo lo que es el análisis del ciclo de vida. Por ejemplo, hay muchos animales de granja cuyo análisis del ciclo de vida tiene un valor muy alto ecológicamente hablando. Y sorprende, pues, aunque ya nos lo imaginábamos, que la carne de res es muchísimo más contaminante que un producto vegano, un producto vegetal. Y la carne de res, además, tiene unos índices de contaminación altísimos por la cantidad, por el consumo tan elevado de agua que tiene, más la generación de residuos y el tratamiento de residuos. Entonces, este análisis es complicado, advertiros que no es nada fácil y por eso muchas veces se presta a confusiones, porque lo que parecería fácil se complica y luego la comparación entre productos es muy difícil. El marketing ecológico, el mercadeo ecológico, es un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio. Me refiero en la relación de intercambio a la de comprar y vender, que en realidad es intercambio de valor. Una persona da lo que otra necesita y a cambio recibe un equivalente, a veces monetario y a veces no monetario. La finalidad de esta transacción es que sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen, pero además tiene que ser satisfactoria para el entorno, para el medio ambiente y para la sociedad. No podemos olvidar que cuando nosotros hacemos una transacción, en esa transacción hay valores que no son solo económicos. Y eso es importante. Entended que cuando se hace una transacción siempre vamos a necesitar evaluar cuál es el coste medioambiental y el coste social. Ahí entraría muchas veces los valores del comercio justo, los valores que podemos encontrarnos para el análisis del ciclo de vida, qué daño medioambiental y cuál es el coste de la reposición de ese daño medioambiental se produce, y temas que a veces pensamos que son sencillos, que no es un problema. Hay la ganadería, por ejemplo, de porcina, de todo lo que es el cerdo, tiene un problema gravísimo medioambiental, que es el tratamiento de los residuos, que se denominan purines. Ese tratamiento es, al principio, cuando la producción es muy pequeña, se puede utilizar incluso como abono, pero luego, cuando la producción es muy alta, ese abono ya no se puede utilizar, porque la cantidad que se utiliza es muy pequeña por hectárea de terreno cultivable. Entonces, ese es otro problema adicional que hay que considerar en la cadena de valor. No es lo mismo que el coste medioambiental esté dentro del coste del producto, que ese coste medioambiental se reduzca a cero porque no se paga por ello nada. Y si esos costes medioambientales se introducen en la valoración del producto, muchas veces nos llevamos sorpresas. Un ejemplo clásico es la energía nuclear, cuyo coste en principio de producción es mucho más barata que la energía derivada del petróleo o la eólica o la solar, pero si se introduce el cálculo del tratamiento de los residuos nucleares para la obtención de esa misma energía, hoy por hoy no sería nunca rentable. Sin embargo, estratégicamente se están desarrollando centrales nucleares. Pensad que estos temas siempre muchas veces van porque el cálculo del coste total no tiene en cuenta no solo el valor del producto, sino el coste para la sociedad y el entorno natural. Además, debe de hacerse esta transacción mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita. Es decir, no nos centramos solo en productos, sino también en servicios y también en ideas, porque nosotros en realidad con el producto ecológico no vamos a transmitir solo un bien, vamos a transmitir también una filosofía, una idea, que es proteger y valorar al medio ambiente. Finalmente, lo que la definición de marketing ecológico nos pide es que ayude a la conservación y mejora del medio ambiente y contribuya al desarrollo sostenible de la economía y la sociedad. Es fundamental la idea de desarrollo sostenible. ¿A qué se refiere? A que el desarrollo de la sociedad y de la economía se haga de forma que no acabe con el
sistema, con el entorno social y con el entorno medioambiental. Muchas veces un exceso de explotación, una sobreexplotación de los medios naturales, lo que conducirá es a que la sostenibilidad del entorno se venga abajo. Y observaréis cómo muchos cultivos que hasta ahora se hacían con forma extensiva y utilizando gran cantidad de fertilizantes, para lo que es medio ambiente es preocupante. Ejemplos de esto pues podéis tenerlos en el crecimiento en el Mediterráneo, por ejemplo, en la zona de Italia, de gran cantidad de algas debido a los fertilizantes que se utilizan para los cultivos en el norte de Italia. La desembocadura del río Po produce una concentración de fertilizantes muy alta en el agua y las algas que lo aprovechan crecen en ese entorno, con lo cual todo el turismo de la desembocadura del Po, incluida Venecia, se está viniendo abajo y están teniendo que hacer tratamientos especiales para eliminar toda esa contaminación medioambiental. Aquí hay unos ejemplos tomados de hace algún tiempo de casos de productos que se anuncian como ecológicos. Los he cogido precisamente por lo extraños que son. Pues un taller de restauración de muebles que de repente dice que utiliza medios para la restauración ecológicos, o un producto, la alimentación de bebés, que también nos preocupa mucho, pues también se utilizan para proteger a los bebés productos derivados de cultivo ecológico. En realidad, claro, nosotros pensamos que esto es fácil, pero tiene muchas limitaciones la aplicación del concepto de ecológico, sobre todo porque lo que vamos a hacer es elaborar teorías y esas teorías son representaciones muy simples de la realidad. La realidad es mucho más complicada de lo que nosotros nos imaginamos en los modelos que vamos a desarrollar. Entonces, ya advertiros que sí, vamos a buscar formas de actuar y tendencias y cosas que parecería, en principio, que pueden ser más adecuadas para el desarrollo del marketing ecológico, pero que están muy limitadas porque son solo modelos, simplificaciones. Hay factores que no podemos tener en cuenta en nuestro modelo, sobre todo las crisis económicas, el nivel educativo del mercado al que nos vamos a dirigir, las tendencias y modas y culturas, y luego las acciones de la naturaleza. Muchas veces estamos preocupados por el entorno, por cuidarlo, y de repente sobrevienen catástrofes de tipo tsunamis o erupciones volcánicas que nos dejan un poco perplejos ante todo nuestro esfuerzo. En realidad va a tener resultado frente a este cambio de la naturaleza. Y esas cuestiones hay que llevarlas al consumidor y explicárselas, que esas cuestiones no dependen de nosotros, pero que además otras sí, y esas son las que tenemos que aplicar soluciones. Luego, otra de las limitaciones que tenemos es que muchas veces en nuestra empresa, cuando nosotros comercializamos un producto, no se nos observa solo el producto, se nos observa el comportamiento de la empresa en su conjunto, y no se admiten que haya incoherencias entre lo que el producto dice y lo que la empresa actúa. Comportamientos de empresas socialmente responsables que luego se contradicen con el hecho de estar trabajando en países explotando a la infancia, como pasa o ha pasado, porque ahora ya se han tomado medidas sobre ello, en todo lo que son los temas de confección de ropa en países del sudeste asiático, o en Pakistán o en Bangladesh. Pues claro, cuando la gente empezó a descubrir que marcas muy renombradas, no diré ninguna ahora, pero estaban utilizando mano de obra infantil para su trabajo y explotándola con trabajos de 16 horas, pues hubo una reacción muy fuerte de los consumidores. Y luego las ideas están en evolución constante en ecología. Nosotros no tenemos un modelo estable para saber cómo se va a comportar el entorno medioambiental en nuestro planeta. De hecho, tenemos sospechas que el cambio climático, lo que es el calentamiento global, sí que se está acelerando, pero por otro lado, si las series históricas de temperatura se observan a mucho más largo plazo, nosotros estamos en un periodo de enfriamiento global.
cuando en el corto plazo estamos en un calentamiento global. ¿Cómo va a responder todo el modelo de equilibrio natural en el planeta a esto? Pues muchas veces nos queda la duda de si realmente lo que estamos haciendo va a servir para ayudar a arreglar los problemas. Pero centrándonos un poco más en la forma de actuar del comprador, este es el modelo clásico de compra de los libros de comercialización. El comprador tiene una necesidad, busca la información, a veces esa información la tiene ya de compras anteriores cuando tiene experiencia sobre ellas, otras veces no, tiene que buscar la información y ahora disponemos de herramientas de búsqueda de información muy grandes, como Internet, y podemos consultar tipos de productos, precios, variaciones, etcétera, etcétera, a golpe de teclado. Una vez buscada la información, el cerebro evalúa costes con beneficios, utilidades con recursos necesarios para tomar una decisión. Aquella que cumple sus mínimos o al menos representa un beneficio satisfactorio, pues crea una intención de compra. Esa intención de compra se lleva a cabo físicamente o realmente con la compra en sí. Antes, cuando no existía Internet, esa compra tenía un tiempo de espera hasta que se iba a la tienda a adquirir el producto. ¿Qué es lo que ha hecho en realidad Internet? Internet lo que ha reducido es el tiempo de decisión entre la intención de compra y la decisión de compra, que es simplemente dar a comprar sí, y en hojas web como por ejemplo Amazon o algunas así en Estados Unidos y en Europa, tienen todos tus datos de pago para que comprar en un clic. O sea, para que entre la intención de compra y la decisión de compra no haya tiempo. Eso tiene una justificación, porque es que el tiempo de retardo entre la intención y la decisión de una compra puede inhibir la compra en sí. Nos aburrimos, no queremos comprar, etcétera, etcétera. Y luego, una vez adquirido el producto, nosotros recibimos una serie de sensaciones. Creamos satisfacción con la compra, disatisfacción, o a veces no nos ha gustado lo que hemos hecho, y para que los demás no nos digan nada ni nos llamen tontos, pues lo que hacemos es convencernos a nosotros mismos de que nos gusta. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis comprado algo y de repente, esto me he equivocado, pero nos callamos, porque no nos gusta admitir que nos hemos equivocado al comprar, ¿vale? Las sensaciones post-compra, por tanto, pueden ser reales o a veces sugestionadas por nosotros mismos para justificarlo. ¿Cuántas veces hay gente que compra algo porque es compra impulsiva y luego justifica por qué quería comprarlo? Lo ve, le apetece tenerlo y luego anda, pero si tengo otro igual o esto no me sirve para nada, pero quería tenerlo porque ahora es tendencia, ahora es moda. Cuando nosotros trabajemos con productos ecológicos vamos a tener una serie de variaciones sobre este proceso estándar, como son, primero, la búsqueda de información ecológica es más compleja. Habrá que buscar, nosotros facilitarle al consumidor desde nuestra empresa, desde nuestra comunicación, cómo percibe el producto. Ya hemos visto códigos de colores, frases, etcétera, etcétera, y luego estimularle a comprar, hacerle conocer los beneficios que le reporta. Pero recordad que la ecología no es un beneficio que se pueda tangible, que se pueda tocar, ¿vale? Es una idea. Estamos vendiendo, por eso os comentaba que la transacción es de bienes, pero también de idea. Estamos vendiendo una idea, que es, por comprar este producto vas a proteger el medio ambiente. Eso es lo importante para ti. Y eso hay que transmitírselo al consumidor. Si no le convencemos diciéndole cómo vas a cuidar tú el medio ambiente, con el 5% de tu compra se va a utilizar para plantar árboles o aportar colaboración al proyecto de conservación del parque o para otros motivos ecológicos, eso no lo vamos a saber transmitir bien al consumidor. Cuando el consumidor, una vez se ha informado, evalúa las alternativas, tenemos ahí una fase
que tiene 3 etapas: reconocimiento, actitud y confianza, que nos van a modificar el comportamiento del consumidor, el comportamiento de decidir cómo compra. Ahora lo veremos después. Y luego la intención de compra, hasta la compra, se puede reducir mediante inhibidores que impiden comprar. Por ejemplo, el precio, que hemos dicho, los productos ecológicos pueden ser más caros. Ojo, sí, pero hasta un límite. Esto no es tan sencillo. El producto ecológico es más caro porque da un valor añadido, pero si ese beneficio no compensa el incremento de precio, el consumidor, su intención de compra se debilitará y no comprará. Y esto es importante. Otras veces tendremos que acostumbrar al consumidor a comprar producto ecológico, que no se comporta igual que el producto natural. Muchos productos de alimentación ecológicos, su presentación hoy todavía no es tan limpia, tan brillante, de tamaño mayor, que un producto de cultivo, no me atrevo a decir no ecológico porque, bueno, es difícil, pero con tratamientos de pesticidas, químicos de protección de daños por las plagas, etcétera, etcétera. Y luego, otra cosa que está pasando es la baja disponibilidad de productos ecológicos, aunque se tenga la intención de compra. Son difíciles de encontrar. Hay que saber dónde ir a buscarlos, tanto en la tienda, en los corners, que ya habéis visto que no dan muy buen resultado, como puede ser en Internet, qué parte es ecológica de la compra que estamos haciendo. Y luego muchas veces hay productos que no nos preocupa cuando los compramos si son ecológicos o no. Nosotros cuando compramos el pan cada día, pues nos cuesta mucho pensar qué es lo que vamos a comprar. Lo mismo de ayer, no nos preocupa demasiado. Pero en esa compra puede haber un factor ecológico importante. Nos ha preocupado si el cultivo o el producto que estamos comprando tiene factores ecológicos. Entonces, a veces eso debilita mucho la intención de compra de productos ecológicos, la baja implicación que tenemos. Los inhibidores de compra, que los hemos estado comentando, los tenéis aquí, y en cada compra hay una serie de variables internas y externas que pueden modificar ese comportamiento. Aquí os las he reducido a variables internas, sobre todo motivación, percepción, la experiencia que tenemos con los productos, la personalidad, los estilos de vida de cada uno, y luego las actitudes, las tendencias a actuar. En las variables externas, pues todas aquellas que afectan al producto ecológico, como puede ser los entornos político, legal, económico, las formas de cultura social, los grupos sociales, las situaciones de compra, etcétera, etcétera. Y solo hay 4 variables que en realidad desde marketing podemos nosotros utilizar. Fijaros la cantidad de variables que hay, pero desde marketing nosotros solo podemos aplicar recursos a producto, al precio, a la promoción y a la distribución. Entonces, tenemos que ser humildes. Muchas veces lo que tendremos es que ver qué es lo que hay en el entorno para poder actuar y con ello aplicar nuestras posibilidades en 4 herramientas básicas, ¿vale? Producto, precio, promoción y distribución. Una compra no es siempre igual, las hay de alta implicación y de baja implicación. No insistiré sobre esto porque me imagino que en los cursos básicos de marketing ya conocéis que una compra de alta implicación es aquella que requiere mucha información porque si te equivocas el coste es muy alto. La compra de una vivienda, la compra de un auto, la compra de productos de alto valor. Sin embargo, hay otras compras que son repetitivas, que el proceso de compra no se hace con etapas y muy detalladamente, sino que la mente directamente lo que hace es, ¿qué hice antes? No pienso más, compro. ¿Pensáis mucho cuando vais a comprar la leche al súper? Pues la misma de ayer o la que me gustó. Si no os gusta la que tomasteis antes, entonces pensáis en cambiar, pero hasta entonces no, hasta entonces es compra repetitiva. La prensa, el periódico, las revistas, pues os gusta una y difícilmente cambiáis, os cuesta mucho cambiar. Ese es el secreto de aquellos que empiezan a vender un producto primero. La gente que compra un producto por primera vez lo considera como la base de su comparación y si los demás si no le disgusta ese producto, no cambiará fácilmente.
Nuestros consumidores ecológicos tienen estilos de vida. Antes el profesor César Gil ha comentado, hacen yoga, son marginales, bueno, no sé si la palabra era, que les gusta estilos de vida alternativos, no marginales, alternativos. Es decir, no son segmentos de población muy grandes a los que nos vamos a dirigir, que estén concienciados. Sin embargo, tenemos segmentos de consumidores muy grandes para poder explotar. Entonces son personas con fuertes valores trascendentes, personas solidarias, con un carácter muy definido, conocedoras y comprometidas por el respeto al medio ambiente. La bibliografía la tenéis aquí de dónde ha salido. Y luego hay una fuerte variabilidad dependiendo de la sensibilidad al precio, la frecuencia de compra y del tipo de producto. Esto lo resumo básicamente en tres dimensiones cuando hablamos de las actitudes de los consumidores. Los consumidores tienen tendencia a la acción variable, tendencia afectiva distinta y un conocimiento y creencias diferenciales. En función de estas tres variables, cada consumidor se ubicará en una posición de este cubo de alternativas de actitudes y, por tanto, reaccionará de forma distinta a nuestras acciones de marketing. Pensad que no es un consumidor estático, sino que tendremos que conocerle más en sus actitudes, tendremos que conocerle más en su forma de comportamiento, sus estilos de vida, etc. De todo ello, pues hay una serie de descripciones que representan 5 tipos, o yo he resumido en 5 tipos de consumidor ecológico, que coinciden con algunas otras descripciones que podéis encontrar en la bibliografía más antigua, porque todo el tema de lo que es la mente del consumidor ecológico ya tiene un desarrollo desde los años 80 y 90 bastante fuerte. Es la parte filosófica y conceptual de la compra. Entonces, os encontraréis con consumidores ecopasivos, aquellos que la ecología no le preocupa, no es su problema. Aquellos que dicen la ecología es un timo, esto es un engaño, es un cuento. A esos es a los que hay que convencer y los que queremos convencer con estas sesiones, y vosotros deberéis convencer como vuestros clientes para decirles no es un cuento la ecología. Estamos protegiendo al entorno, al medio ambiente en el que nosotros nos tenemos que desarrollar y con el que tenemos que mantener un equilibrio. Si no lo hacemos, nuestro grupo social, incluso nuestra especie en el planeta no podrá tener un discurso sostenible a lo largo del tiempo, agotará los recursos. Perdón. Luego tendremos consumidores ecoactivos, que son aquellos que quieren resolver el problema, otros, los conscientes, que saben cuál es el problema, pero que actuar no es ahora lo que quieren, sino que hay que ayudarles un poco, y luego escépticos, aquellos que piensan que el problema existe, pero que lo mejor es pasar de él, porque como hay otros problemas más importantes, ¿para qué nos vamos a preocupar de la ecología? Muy rápidamente, nuestro negocio, en cada momento deberemos de conocer al consumidor. Es cierto que tenemos que desarrollar productos, pero yo os aconsejo también que os pongáis en la mente del consumidor, que no penséis solo en el producto y que todos se van a comportar como vosotros pensáis. De hecho, vosotros no sois cliente tipo para vuestros productos, lo conocéis demasiado. Vuestros clientes son los que conocen. Investigarle, preguntarle, conocerle bien. No dejéis que el producto os ciegue pensando que vuestras ideas son las únicas posibles. Os encontraréis con grandes sorpresas. No hay un solo tipo de consumidor, sino que hay muchos tipos de consumidores y tendréis que seguir las tendencias y están cambiando constantemente. ¿De acuerdo? Eso es importante. No olvidéis que se están incorporando nuevos consumidores con nuevas tecnologías, con nuevas formas de actuar y con nuevas escalas de valores. Y la ecología debe de ser uno de esos valores que tienen que mantener los nuevos consumidores que se van incorporando, además de convencer a los antiguos de su importancia.
Nosotros no podemos trabajar para todo el mercado por igual porque nuestros consumidores no son iguales. Necesitaremos hacer estrategias de segmentación, ¿vale? Las estrategias de segmentación son importantes, son muy interesantes porque puedes aplicar tus recursos de forma mucho más eficaz, pero también tenemos que saber si nuestros segmentos son interesantes, se pueden medir, se puede llegar a ellos, son suficientes en tamaño para hacer rentable el negocio, o si son diferentes realmente, porque a veces nos llevamos sorpresas cuando hacemos clasificaciones de segmentos por estilos psicográficos o sociográficos y a lo mejor la edad, que pensamos que sí que era un buen indicador, no lo es tanto. Y el estilo de vida, que es mucho más difícil de medir, pues sí que es un buen indicador para comprar productos ecológicos. Al final, y este es el resumen de lo que yo quiero transmitiros hoy, nosotros podemos lograr una compra ecológica, es decir, que se pase de la intención de compra a la compra y satisfacción fácilmente en aquellos que son ecoactivos. En aquellos que son ecoconscientes tendremos pequeñas barreras, para los ecoconscientes, pequeñas barreras creadas por los inhibidores que os he comentado antes y que tendremos que ir reduciendo, intentando hacer hacia abajo, adecuando los precios, mejorando la disponibilidad, aumentando la habituabilidad, la acción de compra repetitiva y bajando la implicación, el coste de equivocarse. Con eso los ecoconscientes que ahora, pues, o los ecoescépticos, se decantan todavía por una compra no ecológica, si esta barrera la bajamos, pasarán a la compra de productos ecológicos. Y finalmente, recordad que tenemos un grupo de consumidores, los ecopasivos, que no intentarán nunca, por mucho que bajemos nuestra barrera, la hagamos así una línea hasta el nivel de producto ecológico, por mucho que bajemos, comprar producto ecológico. Y a lo mejor emplear recursos en ellos no es interesante, simplemente la información. Pero no penséis que porque un producto sea ecológico todos lo van a comprar. Eso es importante, que veáis esta diferencia, ¿vale? Aquí yo os he puesto toda una serie de acciones de cómo identificar los segmentos, etcétera, etcétera, cómo llegar a los segmentos, que es lo que vamos a hacer en el workshop ahora despacio. Preguntas como hay que expandirse, hay que buscar otros productos y otros mercados, pues os dejo aquí toda una serie de estrategias de crecimiento que podéis ir pensando en cómo utilizarla, y estrategias de negocios son esquemas clásicos de estrategia de comercialización, pero que para productos ecológicos os puede interesar si tenéis ya un negocio en marcha. Y finalmente os planteo aquí una serie de criterios clave para lo que es la estrategia ecológica. Siempre mantener una coherencia general dentro de la empresa, producto, comportamiento social de la empresa, y luego integrar los aspectos sociales y diferenciar siempre el producto, utilizar los instrumentos, que aquí os pongo algunos ejemplos, como toda la parte de residuos, la reducción de componentes, la eficacia. Recordad que un producto no contaminante es aquel que reduce la cantidad de residuos generados, pero también hay 3 R's posibles de actuación: reducir, reciclar y reutilizar, etcétera, etcétera. En el precio hay toda una serie de estrategias, luego las utilizaremos en el workshop, y luego los canales de distribución que ya han sido comentados para productos agrícolas y alimenticios previamente, y las ecuaciones. En comunicación también todo lo que hay que hacer. Y finalmente, lo que yo trataré de explicaros es, en el workshop, cómo posicionar la imagen del producto ecológico en la mente del consumidor. Hay técnicas estadísticas que permiten hacer esto de forma aproximada. Y ahí es donde insistiremos en cómo los números nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. No es que utilizando la estadística cuantitativa en profundidad con el marketing vayamos a eliminar los errores. No, eso no es posible, porque nuestro consumidor se comporta con libertad. No es un modelo matemático el que responde, pero sí que es cierto que el nivel de error se reduce en la toma de decisiones cuando se
se aplica el cálculo numérico a la evaluación del nivel de error y en la toma de decisión de marketing. Bueno, las conclusiones, necesidad de segmentar, las claves, etcétera, etcétera. Y aquí os dejo, desde mi primera publicación hacia el año 2000 del resumen de marketing ecológico, se han ido publicando muchos otros artículos. Lo cierto es que con las crisis económicas la publicación de todo lo que son trabajos teóricos y prácticos en investigación de mercados sobre productos ecológicos se ha reducido bastante. Pero sí que encontraréis bastante información hacia los años 2000, 2004, 2005, que fue previo a lo que ha sido esta última crisis económica que hemos estado ahora sufriendo y que además viene unida a un cambio tecnológico importante en técnicas de comunicación. Entonces eso va a afectar grandemente al marketing. Y por mi parte, solo si hay alguna pregunta que me queráis hacer, sé que he ido muy deprisa, pero el tiempo también lo tenemos ajustado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué os quede? Por acá. Buenos días para todos. La pregunta es si solamente las empresas cumpliendo con la legislación que existe en este momento para Colombia ambiental, con eso ya podríamos considerar que si nuestra empresa hace pues toda la parte de clasificación de residuos sólidos, entonces ya sería un producto ecológico. Bueno, en principio no. No conozco la legislación colombiana respecto a residuos, me imagino que cumplirá los requisitos mínimos de todas las legislaciones que se están desarrollando mundialmente, pero un producto ecológico es mucho más. Un producto ecológico va más allá, tiene que transmitir el cuidado por el medio ambiente al consumidor, tiene que explicar cómo lo hace y qué es lo que está aportando de mejora respecto de los demás. Hay una parte de información muy importante. Luego tiene que hacerse un análisis del ciclo de vida. Eso no te lo pide ninguna legislación, eso tomas tú la decisión de hacerlo. Puedes pedir que algunas empresas externas te certifiquen si tus consumidores no confían en que tú solo quieras vender. Lo de que no sea un cuento el marketing ecológico. Puedes dar elementos de seguridad al consumidor, pero hay que ir más allá, la coherencia dentro de la empresa. Cumplir las legislaciones normalmente van muy detrás de lo que la sociedad está demandando. Tienes que ir mucho más allá y entrar a conocer que realmente un producto ecológico es aquel que beneficia al medio ambiente en su conjunto. ¿De acuerdo, César? Hola, José. La pregunta es de un tema que estábamos hablando el otro día en clase. Después del escándalo de Volkswagen, en principio, pues el valor de marca, todo el mundo decía que cayó en bolsa, en todas las bolsas, pero resulta que las ventas de Volkswagen, por lo menos en Europa, donde no se ha prohibido su venta, siguen aumentando, ¿no? ¿Podrías explicarnos este fenómeno? Bueno, este es un caso que para mí, esta es mi opinión personal, no estoy hablando de bibliografía conocida. El caso de la contaminación por emisión de gases en los motores de combustión de automoción es un caso típico de una disfuncionalidad entre lo que la legislación estaba pidiendo, que estaba pidiendo unos mínimos de contaminación cada vez más exigentes, y la no posibilidad de mantener el precio dentro de un rango competitivo con lo que estaba demandando la legislación. Entonces, no quiero con esto justificar a los técnicos de Volkswagen que trampearan la forma de medir la emisión de gases y que en realidad los coches emitían mucho más de lo que se estaba diciendo. Lo que sí que digo es que tenemos que ser muy cuidadosos en las exigencias medioambientales que nosotros pongamos y que técnicamente sean posibles. El problema es que la sospecha generalizada es han pillado a Volkswagen, pero ¿y a los demás? Porque luego se han ido cuestionando otra serie de marcas que hacían con criterios variables también una adaptación distinta de las normas de emisión de gases. Entonces, cuidado.
En Europa, además, Volkswagen es una marca reconocida y con un precio muy aceptable. La gente en crisis económica está dispuesta a sacrificar por un valor ecológico la posibilidad de tener un auto nuevo. Eso habría que medirlo en el mercado. La prueba y el hecho real es que la incidencia en el mercado europeo ha sido muy baja. En el mercado americano, General Motors, que era su competidor directo, y los coches de origen japonés tenían la respuesta y han logrado entrar a ellos. Pero a mí me parece que al final, después de todo esto, no hemos mejorado el medio ambiente, ¿eh? O sea, mi problema es, ¿y esto ha beneficiado al medio ambiente, todo el escándalo de Volkswagen y el problema de la contaminación? No hemos conseguido motores mejores a un precio que se pueda económicamente admitir. Buenos días, profesor. Por acá. Y acá. Tiene micro. Ahora, perfecto, perdón. Bueno, buenos días. Estoy aquí en representación de la Universidad Santiago de Cali y pues discutíamos nosotros ahora, desde su experiencia como consultor, ¿qué considera usted frente a las prácticas que deberían tener los productores, las empresas comercializadoras o bien vendedoras y las entidades públicas desde el proceso de formulación de política pública para fomentar el cultivo, la comercialización y a nosotros como consumidores la compra de productos ecológicos, teniendo en cuenta pues que en Colombia la cultura de producción y compra de productos ecológicos no está muy arraigada? Bien, yo lo que subyacía debajo de todo lo que he intentado explicar del comportamiento del consumidor es que este es un cambio cultural. Este no es un cambio de forma de comprar, no es un cambio de moda o de tendencia pequeño. Es un hábito cultural, es algo que tiene que quedar en la mente del consumidor. Nosotros no nos cuestionamos los derechos humanos hoy, pero hace 50 años esos derechos eran conculcados en muchísimos países y hoy se ha conseguido mediante la educación y posiblemente no de las antiguas generaciones que los conculcaban, sino de las nuevas generaciones, que esos derechos hay que respetarlos al coste que sea necesario. El marketing ecológico, la ecología en general como valor ambiental está por desarrollar a nivel cultural. Necesitamos educar a la población y los cambios generacionales de cultura toman pues una generación o dos, que suelen ser 20 años, ¿eh? Es un proyecto a largo plazo, este no es un proyecto a corto plazo. Se pueden hacer acciones que puedan beneficiar al producto, pero la educación fundamentalmente de los nuevos consumidores, desde el colegio, desde las bases, enseñarles cuáles son los valores ecológicos que se está haciendo. Y luego el fomento, como se está haciendo en esta universidad, de la educación transversal en valores culturales, y la ecología es un valor cultural más, es lo que hay que aprovechar. Más allá, pues podremos conseguir fuegos artificiales, pero esos son en fiestas. Luego, cuando se acaban las fiestas, ¿qué pasa? ¿Compramos Volkswagen, César? Se compra, porque no tenemos dinero y queremos un carro. ¿De acuerdo? ¿Te ayudo? Retomando el comentario del señor César Gil, es muy curioso el caso de Volkswagen que comenta, y mi interpretación es que hoy en día las empresas de manera oportunista como las empresas de manera oportunista hoy en día promueven son comportamientos, pero lo que es el servicio y producto no tiene nada que ver con el marketing ecológico. Volkswagen sacó una campaña increíble de que le enseña a las personas a cuidar el medio ambiente y envían ideas para que desarrollen campañas, y el mismo Volkswagen les paga para que esa campaña, si es exitosa, ellos le hacen todo el montaje. Entonces mi énfasis va en eso, cómo tratar de, como empresa o uno como consumidor, identificar que ese servicio y producto no tenga ese tema oportunista de que te enseñan a que te comportes bien, pero la verdad es que el producto bajo cuerda sigue como con esos comportamientos desleales, por así decirlo. Bueno,
no tengo solución para eso. No porque el etiquetado ecológico, que parecía ser la solución en su momento, al final o es muy caro y el producto se encarece demasiado, o no es fiable y cada uno crea su propia etiqueta, induciendo a confusión al consumidor. Muchas veces son los medios de comunicación los que van a llevar la punta de lanza para ver que el comportamiento de las empresas no está siendo ecológico. Pero eso, hoy por hoy, la legislación no puede ir a la misma velocidad a la que van cambiando las empresas y la tecnología. La legislación va mucho después y no podemos quedarnos en que sea la legislación la que obligue. Entonces, eso tiene que interiorizarse y es un trabajo. Volkswagen se ha defendido a corto plazo de un ataque y una bajada de ventas terrible. Ellos tratan de defender su negocio y es su obligación. O sea, tampoco quiero criticar a Volkswagen. Ellos hacen otras cosas muy bien. Lo que pasa es que en este caso había una trampa en una emisión, en un control de una emisión de gases. Pero el problema real es, ¿y al final su comportamiento era no ecológico o estaba contraviniendo una normativa que le habían impuesto los fabricantes en América? Que es otro tema, barreras comerciales, ¿vale? Yo insisto, el tema de la ecología es un tema de educación, es un tema a largo plazo. Se pueden hacer acciones a corto plazo para defenderse, en este caso, o para crear en un momento una demanda intensa, pero esto no se sostiene en el tiempo, no es sostenible. Para que sea sostenible tiene que ser educación al consumidor, y eso es costoso y lento, y no nos gusta, porque queremos resultados a corto plazo y fuegos artificiales con mucha luz. X segundos, ¿vale? Pues lo siento, no. Ecología no es así. Os he convencido que la ecología es a largo plazo. Por allá arriba os vais con la idea porque lo necesito convenceros, ¿vale? Gracias. Muchas gracias al señor José Vicente Calomarte.